Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo de Cursos, un espacio de reflexión desde la academia que induzca a acciones de bien público en la comunidad y en la colectividad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del doctor Fernando Mayorga Ugarte. Él es docente universitario, es sociólogo, analista y cientista político, autor de muchas publicaciones, libros y es director del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU, nuestra institución. Estimado doctor Mayorga, muchísimas gracias por estar en el programa, bienvenido. Gracias, Silvano, el gusto es mío para poder conversar sobre temas que son de interés general. El día de hoy queremos hacer un pequeño tributo a lo que es la democracia, ya que desde el año 2008, creo, la ONU ha declarado el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia. Y para empezar el programa, quizás resulta obvio, pero es importante preguntarnos, ¿qué es la democracia? Es una pregunta compleja, porque todos suponemos que sabemos qué decimos cuando decimos democracia, suponemos que entienden los demás, las demás cuando decimos democracia, y estamos ante un concepto, ante un término polisémico, que tiene múltiples significados. Tanto así que en la teoría política algún autor ha logrado encontrar más de 100 definiciones de democracia. Y de por sí la disputa política en todas las sociedades pasa por el sentido de la democracia, ¿no? Porque no puede, la clásica división entre izquierda y derecha, por ejemplo, tiene que ver con una visión de democracia que desde posiciones de izquierda o progresistas hace énfasis en la igualdad. Y hay concepciones de derecha, vamos a decirlo, más apegadas a lo liberal, que hacen énfasis en la libertad. Libertad e igualdad son los dos términos claves de la Revolución Francesa, que es el origen, digamos, de la lógica de la representación democrática, a la que se sumó esa palabra que se ha ido perdiendo en el transcurso del tiempo, que es la de fraternidad o de convivencia, ¿no? Las democracias sería, como se dice ahora, más apropiado. No existe la democracia. Existen múltiples formas de democracia, diversas acepciones de democracia. ¿Me permites? Puedo yo apuntar a lo que la democracia provoca y el porqué de la democracia en las sociedades que a medida que van complejizándose, pues tienen que resolver dos asuntos. Cuando toman decisiones. La democracia es un conjunto de reglas y procedimientos para tomar decisiones, atendiendo a dos condiciones básicas. Una es la legitimidad de esa decisión y la otra es la eficacia decisional. Voy a tratar de ser breve. La legitimidad de la decisión, la legitimidad democrática, tiene que ver con la aceptación voluntaria de la mayoría de la sociedad. No dirán de todos los miembros de la comunidad, que sería lo ideal. Y segundo es tomar decisiones de manera eficaz, es decir, en el menor tiempo posible o un tiempo razonable, porque no se puede vivir en incertidumbre y la democracia es un conjunto de reglas para propiciar eso. Legitimidad y eficacia decisional.
lo ideal, ¿no? Hay dos extremos ahí. Si la decisión toma una sola persona, carece de legitimidad. Pero es muy eficaz en su decisión, porque es una persona que decide. Llega a 10 su capacidad decisional, pero su legitimidad es 0. Esa es la figura del dictador, ¿no? Y en el otro extremo está la unanimidad. O sea, ¿qué mayor legitimidad que el hecho de que todos los miembros, todas las miembros de una comunidad están de acuerdo? Pero para llegar a esa decisión unánime se requiere mucho tiempo y a veces no se puede lograr ese objetivo, o se vuelve deficiente la toma de decisiones. Ahí tienes 10 de legitimidad y 0 de eficacia decisional. Para resolver esto apareció la democracia representativa. Se dijo mayoría. Primero se eligen representantes, se reduce el número de participantes en el proceso decisional. Luego se dice como ni una persona ni el conjunto de los miembros, entonces se establecen reglas, mayoría simple, mayoría absoluta, luego mayoría calificada de 2/3, y en los hechos eso es la democracia actualmente vigente en términos generales, que es la democracia representativa. Trasladar la representación de la comunidad política a una instancia colegiada, que son los congresos, las asambleas, los parlamentos, ¿no? Mediante el voto, obviamente, y para que se puedan tomar decisiones con legitimidad y con eficacia. Esa sería una idea de democracia que es válida para las distintas formas, ¿no? Una pregunta, digamos, que siempre surge, ¿desde dónde surge o quiénes hacen la democracia? La democracia tiene dos acepciones, ¿no? Es sentido de pertenencia a la comunidad política y es sistema de derechos, ¿no? Y eso tiene que ver con ciudadanía. La democracia es de ciudadanos y de ciudadanas. El ciudadano es portador de un conjunto de derechos. Hubo un predominio de derechos individuales bajo una lógica liberal, pero eso ya se ha diversificado con el reconocimiento de derechos colectivos y de derechos de minorías, ¿no? Hay una complejización de la propia noción de ciudadanía. Y es sentido de pertenencia a una comunidad política, a un país, a un Estado. El Estado es el que resguarda la vigencia de los derechos. En ese sentido es ciudadanía, pero igual la noción de ciudadanía ha ido adquiriendo contornos cada vez más complejos, porque en su origen la democracia, desde una concepción liberal, y la propia noción de ciudadanía partían del supuesto de una sociedad homogénea donde todos eran iguales frente a la ley y suponían que eran iguales de manera intrínseca. Y no, la sociedad es diversa y la lucha por la conquista de los derechos, ¿no? A través de revoluciones en muchos casos, ha sido la ampliación de los derechos individuales vinculados a la libertad de expresión, al derecho a la propiedad, se pasaron a derechos sociales, colectivos, culturales, inclusive ya tenemos derechos de la propia naturaleza, de la madre tierra, ¿no? Entonces, la ciudadanía, en algunas perspectivas, ha sido percibida en códigos multiculturales, o sea, prestando atención a la diversidad de la sociedad en términos de composición étnica, cultural, luego ya en términos de identidades más complejas, como se vive hoy día, por ejemplo, con la identidad sexual, ¿no? Todo este debate en torno a género. Y en esa medida hablamos de una ciudadanía igualmente más compleja, igual que la democracia y sus instituciones, han asumido esa complejidad para dar respuestas
las sociedades que están siempre en proceso de transformación y que expresan diversidad, pluralismo. Entonces, por eso, la democracia tiene esa virtud. ¿Por qué dicen que es el menos peor de los regímenes políticos? Es la famosa definición de Churchill, ¿no? Del primer ministro inglés. En vez de decir la democracia es el mejor de los regímenes posibles, dice es el menos peor. Y con eso, ¿por qué? Porque la democracia, a diferencia de otros regímenes, permite algo así como la permanente evaluación y el autodiagnóstico de su rendimiento. La sociedad somete escrutinio permanente a quienes representan a la democracia y puede llevar a cabo correctivos internos dentro de sus propias reglas. Esa es la virtud de la democracia y por eso vale la pena. Y quienes la llevan adelante como base social, como sustrato básico, son obviamente los ciudadanos y las ciudadanas, pero hay todo un sistema de representación que se crea en torno a eso, con la división de poderes, ¿no? Los clásicos 3 órganos del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo, pero en algunos casos, como en el caso boliviano, también está el órgano electoral como poder del Estado. Entonces tiene que traducir esta voluntad política de participación ciudadana, se tiene que traducir en una trama institucional, en un tejido institucional, ¿no? Y ahí donde aparecen diversas modalidades de democracia y de diversos tipos de Estado. Tienes democracia deliberativa, democracia representativa, democracia participativa y directa. En Bolivia el modelo vigente del 2009 es la democracia intercultural, ¿no? Que corresponde al Estado plurinacional. Si tienes Estado federal hay unos rasgos particulares respecto a un Estado unitario. Entonces ahí donde lo institucional ya te va mostrando las diversas formas de democracia. Bueno, la democracia tiene un largo camino histórico y acorde un poco a los procesos que se viven, va a ir mejorando, se busca siempre la mejor forma, digamos. Pero hablando de formas, ¿cuántas formas o qué formas de democracias se han implantado en la historia de la humanidad? Está la democracia representativa, que es la genérica, ¿no? Esta que quiere decir que es la conformación de los poderes públicos mediante el voto, y el voto es universal, individual, secreto, ¿no? Y por lo tanto es un ejercicio individual, eso es afín al liberalismo, pues dice democracia representativa liberal. Esta se ha ido enriqueciendo, se ha ido ampliando, incorporando otros mecanismos de participación, en algunos casos a través del voto también, ¿no? Como por ejemplo lo que se llama democracia participativa o democracia directa. Y tienes el referendo, el plebiscito, ¿no? La elección de representantes para que elaboren una nueva constitución, ¿no? En el caso de Bolivia se reconoce la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Entonces hay países donde el referendo, la consulta a la ciudadanía es permanente para tomar decisiones. En Europa, Suiza es un ejemplo al respecto. En Sudamérica, Uruguay fue pionera hace más de un siglo. En Bolivia recién este siglo se ha incorporado de manera formal, pero nuestra universidad pública es resultado precisamente de la autonomía universitaria, que fue fruto de una consulta de esa naturaleza. Luego tienes formas de ejercicio de la democracia muy peculiares, pero en esta lógica de ampliar la democracia para darle, lo que decía, mayor legitimidad a las decisiones y mayor eficacia a la toma de decisiones. En Europa, por ejemplo, hay autores que han planteado el modelo de democracia consociativa o consociacional,
sociedades que tienen diversos grupos étnicos, diversas culturas, y establece un sistema de cuotas, de representación y de rotación en el manejo del poder político. Lo que implica que establecen pactos para convivir, vivir juntos, que es la gran pregunta que se hizo el sociólogo francés Alain Touraine, que está en el trasfondo de tu preocupación. ¿Podemos vivir juntos? La democracia nos permite eso. Yo soy un poco pesimista hoy día con la democracia, hablamos luego de eso, no creo en un proceso evolutivo de la democracia. ¿No? Estamos en una época de regresión, hablaremos de eso si nos da el tiempo pasa, nos vamos quedando viejos, decía Pablo Milanés, el tiempo pasa y es difícil ahondar en los temas. Tenemos propuestas como la democracia deliberativa, ¿no? Que es muy interesante, que se refiere a que predomine en el intercambio político, en el discurso, en el debate político, predomine la lógica argumentativa, la deliberación, para, mediante un acuerdo en base a razones, se tome la decisión y no simplemente, como acontece en general, a partir de un cálculo instrumental, de la famosa correlación de fuerzas, de los intereses explícitos u ocultos que determinan el comportamiento de los legisladores o de las autoridades. Lo ideal sería que la deliberación preceda una decisión, y la deliberación implica que conversamos entre los dos y vence el que tiene un argumento más sólido y logra que la otra persona se ponga en la situación de su interlocutor. Ese sería el ideal de la democracia. Yo soy capaz no solamente de aceptar el argumento del otro, de la otra, sino de asumir su posición. Entonces, esa es democracia deliberativa. En Bolivia está vigente la democracia intercultural, que es un salto cualitativo muy importante, que implica la combinación de tres formas de democracia: la que hemos mencionado, la genérica, la que es, diríamos, vigente en la mayoría de los países del planeta, que es la democracia representativa. Es elegir, constituir, conformar poderes públicos, instancias representativas mediante el voto individual. A eso se sumaron democracia directa y participativa, con estas consultas, ¿no? Como referendo plebiscitos, incorporar la iniciativa legislativa ciudadana, y hay varios mecanismos. Esas cinco se reconoce esa, y además se incluye la democracia comunitaria, que se refiere a la vigencia de normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas y campesinos, que tienen formas de elección, de designación, que no corresponden a la lógica liberal occidental individualista, ¿no? Tienes rotación, tienes aclamación, definición, ¿no? Hay una trayectoria, generalmente son de carácter asambleístas o comunitarias, ¿no? Y se establecen varios mecanismos y son distintos de pueblo indígena a pueblo indígena, depende, cada cultura tiene sus lógicas para dirimir los asuntos del poder, buscando lo mismo: legitimidad y eficacia decisional. Es un abanico amplio de experiencias, ¿no? Y estas son reconocidas constitucionalmente. Hoy día tenemos, por ejemplo, y se combinan, no es que son excluyentes, en algunos casos se mezclan, ¿no? Reglas de la democracia representativa, de la democracia participativa, de la democracia comunitaria. Hoy día en Bolivia eligen 7 diputados que son uninominales, que son indígenas, de circunscripciones indígenas, pero que van en lista de partido y se eligen mediante voto individual. De otra manera se ejerce a nivel departamental. Los asambleístas, ¿no?, indígenas, hay cuotas en 7 asambleas departamentales del país, se eligen mediante sus
propias reglas, sus propias normas. No hay mediación de partidos, no hay voto individual. Si quieren, pueden hacer mediante voto individual, pendiente de competencia, decide cada pueblo indígena, ¿no? O tienes las autonomías indígenas que han conformado, hasta ahora son pocas, son 5, van a ser 6. Ahí tienes estructuras de gobierno muy originales que corresponden a sus prácticas culturales que son precoloniales, ¿no? Que se han mantenido. Entonces, una democracia muy enriquecida, la democracia representativa se fue enriqueciendo. ¿Y cuál es el resultado? Fue una ampliación de la democracia. Cuando digo ampliación de la democracia, hablamos de una ampliación de la capacidad representativa de las instituciones políticas. Ese es el ideal. Pero hay que ser, como decía un pensador italiano, hay que ser optimista en el corazón y pesimista en la cabeza. Porque hoy día no estamos en una suerte de, no voy a decir retroceso, regresión, estamos en un momento de desencanto con la democracia y de surgimiento de posturas, movimientos, organizaciones que son claramente antidemocráticas en la lógica en que estás pensando en la democracia. Son posiciones, corrientes ultraconservadoras que están en contra del avance en el reconocimiento de derechos ciudadanos, en contra de la igualdad y la diversidad reconocida en el sistema de derechos. Y en ese sentido, la democracia creo que está una vez más en riesgo. No es que, como se pensaba a fines del siglo pasado, de la transición de las dictaduras militares a la democracia, el camino era hacia la consolidación de la democracia. ¿No? Lo que tenemos es vaivenes. El 2019, 20, Bolivia ha vivido frente a un quiebre, ¿no?, de la democracia. Se ha restituido, pero en otros países también ocurre lo mismo, pero hablo de que a escala global hay un movimiento muy fuerte antidemocrático propiciado por corrientes de ultraderecha que hace 10 años eran impensables y que están, por ejemplo, de manera explícita en contra de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O rechazan la posibilidad de que se reconozca la diversidad identitaria de lo sexual. O tenemos este resurgimiento, y en el país es muy evidente, del racismo. Y si hay algo que es negación así enfática de la democracia como igualdad o como libertad, es el racismo, porque parte del principio de la diferencia, ¿no?, traducida en lógica de superioridad, ¿no?, de unos seres humanos respecto a otros seres humanos. La democracia está siempre avanzando y al mismo tiempo está bajo el acecho de fuerzas conservadoras. Faltan 2 minutitos, algunos pensamientos finales para despedirnos. Sí, yo creo que uno de los temas centrales es cómo la sociedad, todas las personas que habitamos en una comunidad política, tenemos que incorporar los valores democráticos y hacerlos forma de vida cotidiana. O sea, no separar, ¿no?, la política, la democracia, las instituciones políticas, sino actuar de manera democrática o códigos de libertad e igualdad en la interacción personal, en el ámbito profesional, ¿no?, en el mundo universitario, en el espacio público, la importancia que tiene la voz de los y las periodistas, ¿no?, y porque si en la sociedad imperan esos valores, esos códigos, pues esos valores, esos códigos podrán tener una influencia positiva, o se convertir en una demanda a los representantes políticos, a las autoridades, para que esos actúen en función de esos valores y de esos principios.
O sea, reducir la separación entre sistema político y sociedad, ¿no? Para que la democracia sea el vínculo entre ambos para poder alcanzar ese objetivo. E insisto, es así de simple, logremos vivir con base a igualdad, reconociendo la diversidad, libertad, ¿no? Reconociendo derechos individuales y colectivos, y la fraternidad, que no es otra cosa pues que la convivencia pacífica y en función de lo que dijiste al iniciar este programa, buscando el bien común. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvano. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Fernando Mayorga Ugarte. Quisimos hacer desde nuestro programa televisivo de cursos un pequeño tributo a lo que es la democracia, recordando que el 15 de septiembre la ONU ha definido como Día Internacional de la Democracia. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad.